En Uniminuto Radio comienza Voces en Movimiento, palabras y sonidos que transforman. Voces en movimiento, palabras y sonidos que transforman. Esta es mi canción de amor, seguridad, amparo y respeto. Aquí yo estoy, vamos a hacerlo con paz y dignidad. Vivir yo quiero. ¿Qué hay detrás de un rostro alegre? ¿Cómo describir una sonrisa? ¿Qué está bien? ¿Qué está mal? Hay una respuesta, es el amor. Aquí estoy, tengo derecho a un hogar y a protección. Aquí estoy, tengo derecho a ser amado y a dar amor. Aquí estoy, sabes cómo me siento, ves lo mismo que yo. Aquí estoy, quiero ser parte del mundo. Muy buenas tardes a todos y todas los oyentes de Voz en Movimiento, palabras y sonidos que transforman. Bienvenidos a este espacio de esparcimiento para todos los actores sociales que necesitan ser escuchados. La canción que acabamos de escuchar se llama Aquí estoy yo, que es una adaptación de la canción en inglés Here Am I de Frank Posh, canción que nos habla del papel de los niños en la construcción de sociedad, del deber que tenemos de respetar sus derechos y de la importancia de respetar el papel que tienen como actores sociales. Y es que justamente ese es el tema de hoy. Nos encontramos en el estudio de grabación con los compañeros de trabajo, los colegas de la Universidad Minuto de Dios. Estamos con Julie Solís, Carlos Moncaliano, Karina Romero, Angie Paola Ramírez y quien les habla, Alejandra Poveda. Buenas tardes muchachos, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Bien, 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 ¿y tú? Con energía para investigar más a fondo esta fundación. Vale, también tenemos como invitados a Wilson Gaitán y Brian Gómez, que hacen parte de la Fundación Creciendo Unidos. Es una fundación que se ha enfocado, podemos decirlo así, en el desarrollo del trabajo y la educación para el progreso de los niños. Entonces muchachos, ¿cómo están? Muy bien. Hola a todos los oyentes. Todos. Vale. Felices de estar acá. Un poco tímidos, ¿no? Sí. Vale, bueno muchachos, queremos un poco conocer la historia de la Fundación Creciendo Unidos. Todo lo que tengan que decirnos, bienvenidos sean. Niñas, es una segunda casa. Sí, Creciendo Unidos, como su nombre bien lo indica, crecen todos unidos. Tanto el equipo de trabajo como los niños y las niñas, y es importante resaltar que el trabajo que se hace en Creciendo Unidos es de los niños y las niñas como protagonistas fundamentales. Ok, bueno, nuestra compañera Carolina Romero ha preparado una nota explicándonos un poco qué es Fundación Creciendo Unidos. Un poco de su historia, un poco de lo que se dedica, entonces vamos con la nota. La Fundación Creciendo Unidos apoya a los niños trabajadores de la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Empezó su actividad gracias a la voluntad de Hugo Fernández, que organizó a los niños y niñas que trabajaban en el cementerio. Entonces él vino a hacer un trabajo acá en Colombia pues como educador. Entonces él empezó a hacer un proceso de formación en derechos con niños y niñas trabajadores, ¿sí? Estos niños y niñas trabajadores realizaban una labor pues laboral, valga la redundancia, en el cementerio central de Bogotá. Empezó un proceso de alfabetización con estos niños y niñas que trabajaban en el cementerio central limpiando las tumbas y demás. En ese proceso de formación y demás, los niños y niñas tenían que pedir prestada o alquilada las escaleras para llegar a los lugares más altos del cementerio, ¿sí? Entonces con Hugo los niños y niñas empezaron a ver que ellos podían ser autónomos y construirse sus propias escaleras, ¿sí? Para evitar pagarle a los vigilantes el préstamo de estas escaleras.
Eso lo que conllevó fue que los vigilantes no los dejaran volver a trabajar allá, ¿sí? Pues porque se les acabó su negocio, ¿sí? Entonces Hugo Fernández empieza a ver que hay unas condiciones de pobreza y de exclusión social por las cuales muchos niños y niñas en este país trabajan, ¿sí? Entonces, a partir de esa mirada que él hacía, que no solamente trabajaban, sino que muchos estaban en deserción escolar, muchos no sabían leer ni escribir, él empieza no a acabar con el trabajo que hacen los niños y niñas, sino a dignificarlo. Entonces, por ejemplo, empezó a involucrar a los niños y las niñas pues en el régimen educativo del país, ¿sí? Mostrándole a los niños y niñas pues que la educación juega un papel fundamental como también lo juega el trabajo y que podían trabajar y estudiar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, que obviamente su situación económica y la de su familia los obligaba también a trabajar y que el trabajo no podía mirarse como un delito, ni podría mirarse como algo negativo para los niños y niñas, sino que ese trabajo había que dignificarlo. Entonces Hugo Fernández empieza con la historia de la fundación, empiezan a salir los primeros programas de Creciendo Unidos en formación para el trabajo. Entonces talleres de ornamentación, talleres de panadería, talleres de sistemas, empieza a hacer toda una gestión y se ubica ese trabajo tal como en una casa acá en el barrio Villa Javier. El barrio Villa Javier es el primer barrio obrero de Bogotá, ¿sí? O sea, todos los trabajadores y trabajadoras de nuestros antepasados pues se situaron en este sector, ¿sí? Este era como ese lugar de los trabajadores populares de la Bogotá, que era muy pequeña, lo que conocemos ahora. En esa historia, pues Creciendo Unidos se ha venido ubicando. La fundación se focaliza mucho en el trabajo en calle, gracias al apoyo de las familias que comparten la necesidad de que sus propios hijos puedan trabajar en condiciones dignas. La fundación ha venido desarrollando un trabajo pedagógico con jóvenes de la localidad a partir de juegos cooperativos como el teatro, la música, la danza, en sistemas, artesanía, panadería, mantenimiento de computadores, corte y confección. Bueno, después de escuchar la nota de Carolina, de escuchar la historia de Fundación Creciendo Unidos, quisiéramos escuchar la historia que tienen que contar algunos de los participantes más antiguos que tiene la fundación. Por favor, Wilson, cuéntanos tu historia. ¿Historia de Creciendo Unidos o mi historia en Creciendo Unidos? Tu historia. ¿Mi historia en Creciendo Unidos? Bueno, mi historia inicia en el 2007, 2008, más o menos. En ese entonces, mis padres bueno, parte del barrio donde yo vivía, habían como pocos recursos para ingresar a una escuela formal, ¿no? Y entonces en esos años, había una problemática familiar y de problemas personales. Entonces entré un poco tarde a la escuela. Entonces ahí es cuando Creciendo Unidos se manifiesta como organización y hacen toda su serie de campaña y para invitar a los niños y las niñas a que participen de sus talleres. Me acerco yo, pues una amiga de mi mamá que le contó que Creciendo Unidos existía, y me acerco yo y pues preguntamos y efectivamente nos matriculamos. Cuando me matriculo, comienzo a conocer un mundo diferente de Creciendo Unidos. Un mundo donde los niños y las niñas son voceros de Creciendo Unidos y donde los adultos son acompañantes más no los promotores fundamentales. Entonces los niños toman las vocerías y hacen una serie de encuentros, asambleas y toda esta cuestión que ya ahorita Brian les contará un poco mejor de eso. Bueno, ¿qué más cuento? A esa edad cuando yo conocía, supe algo que se manejaba por categorías de delegados, no sé, internacionales, nacionales y de base. Y entonces yo comienzo a ejercer una labor y me interesa mucho, ya que pues, René García, uno de nuestros fundadores, nos explica un poco esto de primerazo cuando llegamos a matricular. No, es que la Fundación Creciendo Unidos maneja así, así, y pues maneja un enfoque que es en el trabajo infantil. Y pues ahí comienzo yo mi labor porque en ese entonces también trabajaba. Entonces yo pensando pues que
las dificultades con las autoridades y con toda esta la cuestión de nuestro país, entonces era un poco difícil la labor. Y encontré en Creciendo Unidos un apoyo para saber que el trabajo infantil no hay que, ¿cómo decirlo? Decirlo con pena, sino hay que dignificarlo. Vale, Wilson. Un poco ya en un ámbito más personal, ¿en qué has trabajado? Yo trabajo, en ese entonces trabajaba en una plaza, también trabajaba, le ayudaba a mi mamá en una empresa de reciclaje, también, y pues varias cosas. Pues para un poco complementar y que, bueno, ya cuando ya después de haber hecho una formación y entonces dentro de Creciendo Unidos, y pues acá habían, en ese entonces habían varios grupos, y los grupos pues se catalogaban como pues no lo tradicional del colegio es que el aula uno es de primaria, secundaria y así sucesivamente, no. Acá se maneja Creciendo en eso es un ambiente cultural. Entonces los salones se dicen guaguas, amerindia y pachamama, entonces algo muy simbólico. Cuando en ese entonces yo entré al curso de guaguas, que no, yo no sabía entonces ni leer ni escribir, ya tenía bastante edad. Entonces ahí es donde una profesora pues que ya no nos acompaña en Creciendo Unidos y pues la agradezco mucho a ella. Entonces ella comienza un proceso conmigo, ay no, mira que hay Creciendo Unidos, ahí viene manejando una dinámica que es de representantes y entonces cada organización tiene sus bases, entonces además que Creciendo Unidos no solo Villa Javier, sino que ya ha tomado otros territorios, entonces pues en varios territorios existen los delegados. Entonces también pues yo hice toda mi campaña, pues Creciendo Unidos es muy democrático, los niños por votos y toda la cuestión, y pues yo salí elegidamente delegado y comienzo yo a representar la fundación ya acá con asambleas pequeñas y luego ya a nivel regional y así. ¿Qué pasa con Brian? Está un poco tímido, ¿no? Un poco callado, Brian. Sí. Cuéntanos tú cómo llegaste a Creciendo Unidos. Bueno, pues todo empezó en el año, sí, aproximadamente 2009, 2008. Entonces pues yo ingresé a la fundación porque acudieron hacia los colegios pues a darnos a conocer que la fundación existía. Pues entonces yo le conté a mi mamá pues porque nos dieron unas políticas y pues yo se las compartí a mi mamá. Mi mamá me dijo que pues iba a ir a averiguar. Entonces pues me matriculó y pues sí, estoy acá. Desde, desde allá pues empezamos una formación, pues yo me postulaba como delegado porque al inicio me contaban lo que era que ser un delegado y las responsabilidades pues que tenía esta labor. Entonces sí, me postulé como delegado, aún soy delegado, he sido delegado durante generaciones. Pues ¿Luego cuántos años tiene, hombre? 15. Soy anciano. Bueno, exactamente cuáles son las labores de un delegado. Listo, pues básicamente es acudir a todas las reuniones y a la mayoría de reuniones que se asiste es para hablar sobre cómo están los derechos de los niños, las niñas, los y las adolescentes. Entonces, pues sí, es básicamente eso, acudir a reuniones, hablar de todo en lo que nos han formado. Bueno, hace un momento Wilson nos comentaba que la fundación tiene un enfoque muy interesante en cuanto a la dignificación del trabajo infantil. Entonces, pues bueno, nosotros, nuestro equipo de trabajo, más exactamente Angie Paola Ramírez, hizo una investigación o un Vox Populi más bien sobre qué pensaba la gente en cuanto a que una persona o un niño menor de edad trabajara. Entonces, bueno, ella preparó una nota, entonces vamos a escuchar qué piensan los colombianos acerca de que un menor de edad trabaje. Hola, hoy nos encontramos en las calles de Bogotá preguntando sobre qué piensan los ciudadanos del trabajo infantil. Que los niños deserten de sus estudios. Aparte pienso también pues que o sea, no tienen un libre desarrollo de su infancia, por lo tanto no estoy de acuerdo con que los niños trabajen. Una edad de los niños de 5 a 10 años no debe permitir el papá y la mamá que, que trabajen, están en una edad de estudiar, de jugar, de desarrollo al término de su edad.
Para eso ahí van creciendo y van desarrollando su modo de pensar del trabajo o lo que quieren estudiar. No estoy de acuerdo con el trabajo infantil, dado que se debe aprovechar los niños y su infancia para que puedan estudiar, para que puedan divertirse, para que utilicen su tiempo en actividades diferentes. Me parece terrible que hayan personas que abusen de ellos de esta manera y los pongan a trabajar cuando ellos mismos pueden trabajar y salir adelante. No estoy de acuerdo con que los niños trabajen, porque si queremos que en algún momento este país sea diferente, dejemos la pobreza y tengamos una visión diferente para el mundo a nivel global, debemos empezar por cultivar en nuestros niños que puedan estudiar y que progresen. El trabajo infantil no debería existir, pues nosotros los adultos debemos de velar por nuestra niñez, esa niñez que necesita vivir su infancia en plenitud, con todas las cosas hermosas que ellos deben disfrutar, su estudio, su recreación, su diversión en todos los sentidos. Nosotros los adultos deberíamos de velar siempre por ello. Bueno, Angie, muchas gracias por tu nota. Aquí tenemos una postura un poco am, adversa contra lo que es el trabajo infantil, ¿no? Digamos que mucha gente considera que el que un menor trabaje es indicio de que está siendo explotado o de que no está estudiando o de que no está desarrollando su personalidad y su lúdica libremente. Entonces, pues vamos a escuchar aquí en el estudio que tienen que contarnos nuestros invitados. Pues sí, frente a la postura del trabajo, pues tiene mucho, el trabajo infantil tiende a estigmatizarse mucho sí, por su forma y por sus puntos de vista. Porque de hecho, dicen que cuando un niño está trabajando, no está ni jugando, ni teniendo educación, ni nada de ese tipo de cosas. Por ejemplo, pues, creo que Wilson llegó a ser un compañero trabajador y pues él no le faltaba su estudio. Y pues yo también, pues actualmente, em, no es un trabajo como tan fuerte, pero pues, o sea, yo acompaño a mi abuela a vender clase de productos, cualquier tipo de productos. Y pues aún así yo vengo acá a la fundación, yo logro estudiar, tengo buen tiempo para recrearme y pues dicen que sí, que cuando un niño o una niña está trabajando se le están explotando y vulnerando sus derechos. Y pues de hecho, pues sí, hay veces que sí, pero pues por una vez que suceda eso no quiere decir que entonces a todos los niños y las niñas se le está haciendo esto. Y además por lo que Wilson decía, pues este algunas personas trabajan, algunos niños y niñas trabajan pues también para ayudar a sus familias. Sí, por eso, a ver, la postura que Creciendo Unidos, por eso es que Creciendo Unidos es una organización no gubernamental. Entonces, para siempre nosotros entonces para a nivel distrital o cualquier para el estado vamos en contra de la corriente. Entonces, Reinel, uno de nuestros fundadores, nos ha enseñado de que o sea, no hay que siempre mantener la postura y la lucha y decir que el trabajo no es algo y entonces los medios de comunicación se empeñan en demostrar siempre a la niña en una esquina, al niño que le pagan explotado, más no muestran la otra cara de que es verdaderamente el trabajo. Vale, tú nos comentabas en un momento que la educación y el trabajo son bastante importantes para el desarrollo de la persona, de los niños. ¿Cómo se podría hacer que el trabajo no sea tan visto como, o sea, como algo con pena? ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, Creciendo Unidos maneja una postura que es la postura del campo, ¿sí? Bueno, anteriormente cuando yo estaba contando la fundación, entonces te comentaba que en ese entonces era una pena decir que un niño trabajaba. Pero entonces, pues en Creciendo Unidos fue un apoyo, algo muy interesante y además que yo al tener tan poca edad ya fui comprendiendo muchas cosas gracias a Creciendo Unidos y fue como despejando mi mente y decir, no, venga, esto no está mal, el trabajo dignifica y porque pues las familias tienen necesidades y para a nivel nacional en lo que es 2007-2008 Colombia tuvo una crisis fuerte económica para los que saben y entonces en ese entonces cualquier trabajo servía y pues los papás no podían como ayudar, si uno ayudaba para el arriendo otro no podía para la comida
Entonces ahí tocaba como otras labores y desde muy pequeño hace una categoría de adulto. Sí, claro. Igual incluso aún se ve que hay como cierta traba en cuanto al que un niño trabaje. Muchas veces cuando uno habla de un niño trabajando, lo asocias con explotación infantil. Sí, sí. Entonces es un problema que debemos Sí, hablar. entonces ya entiendo tu problema, mira. Si tú lo miras desde la mirada de que, pues no lo pongo en el caso mío, sino pongo el caso del campo, ¿no? Los niños en el campo desde muy pequeños, la niña se amarra acá su sostén, rehúye la sopa o cualquier cosa para los trabajadores y entonces ahí ya está trabajando a temprana edad ya a los 7 años, 8 años, 11 años maneja un revólver, maneja una penilla y entonces ahí están trabajando, pero más nosotros como en capital no lo vemos, sino lo vemos como explotación, pero pues en sí eso es algo tradicional y así se maneja Colombia. ¿Por qué es tan importante que ustedes hagan parte de la sociedad? O sea, que sean vistos como actores sociales para ustedes, como personas. ¿Por qué es tan importante? O sea, entendemos que la sociedad... No, o sea, te estoy hablando... Hablamos de la sociedad, que todos a ustedes dicen, no, los están explotando. Pero ustedes quieren decir, no nos están explotando. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante? O sea, ¿cuál es la importancia? A ver, nosotros defendemos la postura de decir desde otra mirada, desde otro punto de vista, dignificando el trabajo infantil, pues por eso mismo, no dejando detrás nuestras tradiciones y no dejándonos monopolizar de la sociedad, que ha sido una sociedad muy degradante en los últimos años y hoy en día pues vemos que pues el trabajo prácticamente está siendo erradicado, el trabajo infantil, y está visto algo como un delito. Entonces nosotros ante la sociedad, ante todos, entonces por eso es que Creciendo Unidos y pues todos nosotros siempre los 1 de mayo celebramos y decimos que el trabajo infantil no es un delito viene de una conducta de familia y muy tradicional. Pues Bueno, ya... No, dale, mujer. Ya ahorita que estabas mencionando sobre los derechos de los niños, te quería preguntar, ¿cuál crees tú que es el papel de los niños en la sociedad realmente? ¿Qué papel cumplen los niños? Pero pues si tú lo miras de dos formas, o sea, el papel que juegan los niños, ahí está el niño de hijo de papi y mami, el que siempre está en la escuela, el que no sale de la escuela sino en el jardín, y sigue todo un proceso. En cambio está el niño de los barrios populares que crece con ciertas cosas y viendo medios de comunicación y viendo una serie de cosas en su entorno social que los degrada. Y entonces pues a pesar de todo eso, entonces siempre en la sociedad como que hay una discriminación y toda una serie de cuestiones. Ya es una pregunta un poco más globalizada, más. Bueno, ya siguiendo un poco con el tema del trabajo infantil dignificado, nuestro periodista Carlos Moncaliano decidió ir a entrevistar a los niños trabajadores que hacen parte de la Fundación Creciendo Unidos. Él personalmente habló con ellos para saber qué pensaban ellos sobre el trabajo infantil. Vamos, Carlos, con tu nota. Todos los fines de semana, a partir de las 12 del mediodía y la 1:30 de la tarde, la Plaza 20 de Julio se convierte en un escenario de actividades lúdicas y pedagógicas que tienen el fin de defender los derechos de los niños trabajadores. Este proyecto está a cargo de la Fundación Creciendo Unidos. El profesor Diego Quintero, licenciado en danza, es el encargado de dirigir este proyecto. Hablamos con él acerca de esta iniciativa y cuál es la finalidad de este, y esta fue su opinión. Bueno, la Fundación Creciendo Unidos, con sus más de 28 años trabajando en sectores populares de la localidad Cuarta de San Cristóbal, su intervención puntual en el sector del 20 de julio es desarrollar actividades de tipo lúdico, pedagógico y recreativo, buscando la defensa protagónica de los derechos de los niños y niñas trabajadores. Precisamente por eso el objetivo es apuntar a la población infantil que se encuentra en condición de trabajo y de trabajo informal dentro y fuera de la plaza de mercado del sector. Para vincular los niños al proceso realizamos convocatoria abierta. Los docentes y algunos practicantes de universidades que acompañan el proceso de la fundación, nos acercamos a los lugares donde se encuentran los niños desarrollando su labor y se invitan a que participen en los talleres, obviamente pues contando con la autorización de los padres de familia. En una bahía ubicada en la calle Sexta con 21 es el punto de encuentro en el cual asisten los niños de esta localidad. Estas actividades se realizan en el aire libre, porque no se cuenta con un espacio adecuado para realizar esas actividades artísticas.
Hablamos con los niños participantes para conocer su opinión acerca del trabajo y también para saber si este oficio es impedimento para que realicen otras actividades lúdicas, y esas fueron sus opiniones. Bueno, mucho gusto, mi nombre es Cristian Ricardo Barragán Niño. Y la primera pregunta del por qué yo trabajo, por las necesidades de mi familia, para poder comer, ir a estudiar, para mi vestuario y pues para todo lo que necesito, por eso trabajo. Me gusta trabajar porque aprendo a ser una persona que no le toquen que le digan todo, sino que sea emprendedora por uno mismo, porque me gusta ser autónomo. Esa creería que sería la respuesta de la primera pregunta. Pues un diario vivir mío sería, yo me levanto, voy a estudiar, pues que sería, yo creo, esa es una de, me da tiempo para ir al estudio, hago mis tareas, también me recreo, pero también trabajo ayudándole a mis padres. Que es muy chévere porque nosotros no estamos jugando, o sea, estamos aprendiendo cosas nuevas y no vamos a estar en malos vicios. Yo estudio en el José Félix, me gusta jugar harto fútbol, entonces me queda, pues yo siempre entreno martes, miércoles y jueves y estoy muy feliz porque es lo que más me gusta. Buenas tardes, mi nombre es Brian Camilo Álvarez Bernal. Mi primera opinión sobre el trabajo es que es muy bueno, por lo que uno le ayuda a la mamá no se tiene que joder tanto porque hay unas mamás que no le ayudan a los niños y entonces llegan por la noche todas cansadas con dolor de espalda. Cuando yo vengo acá le ayudo a sacar en vez de dejarla ahí que ella vaya y saque. O sea, mi opinión sobre el trabajo es que es muy bueno por lo que yo le estoy ayudando a mi mamá a vender y porque eso le sirve mucho a mi mamá por lo que no se tiene que joder tanto y por lo que uno no tiene que ser quieto en la vida, uno tiene que salir a trabajar o algo. Mi segunda pregunta es que pues que a mí se me queda, yo estudio de lunes a viernes, sábados y domingo le vengo a ayudar. Estuvimos en distintas partes de la zona comercial 20 de julio, preguntándole a diferentes personas acerca de su opinión sobre el trabajo infantil, y eso fueron lo que nos dijeron. Sí, que es muy bueno que los niños trabajen desde pequeños y ayuden a los papás, porque uno no sabe hasta cuándo le van a durar sus padres y queda uno pequeño y no sabe hacer nada sabe de la vida. En cambio, uno sabiendo trabajar, cómo se trabaja, cómo se negocia, cómo se cuida un animalito, pues así mismo uno se defiende en la vida. Y uno no se deja esperar a que los demás lo den y que sirvan para el bienestar y que los tengan bien, y no sabe hacer nada en la vida. En cambio, uno desde pequeño sabiendo defenderse, uno sale adelante. O trabajar desde pequeñita y vea que hoy en día sabe cómo salir adelante para así mismo darle a los hijos y no vivir pidiendo a los demás que le den, que le regalen porque no sabe hacer nada. Entonces eso es muy importante, aprender a trabajar en todo lo que salga. Así si le tocó sembrar, pues sembró, y si le tocó tener animales también, si le tocó ir a emplearse también sabe hacer el oficio. Porque es que hay personas que no saben ni lavar, ni cocinar, ni nada, ni hacer un aseo. El trabajo en los niños es bueno como un trabajo pedagógico, más no como un trabajo de explotación, o sea, explotar a los niños por medio de su trabajo no. Pero sí es bueno que ellos vayan aprendiendo a trabajar, pero como un trabajo pedagógico, que aprendan, por medio de su trabajo vayan aprendiendo a trabajar, vayan aprendiendo a hacer cosas útiles, pero como le digo, no sería bueno de que fuera un trabajo por explotación. Yo estoy de acuerdo con la iniciativa, pero que sea acerca de los niños de 10 años en adelante, que ya tienen un poco más de poder de decisión, ya que al ver que sus padres no pueden suplir las cosas que ellos necesiten, pues obviamente van a haber una necesidad y esa necesidad va a ser autoimplantada. Entonces veo que de pronto niños entre 10 o 12 años que ya tienen algo más de conocimiento acerca de lo que es la vida, de qué pueden hacer para apoyar a sus papás, es una buena iniciativa. Esas actividades se centran en la participación activa de los niños como actores sociales, los cuales
son inculcados en distintas formas de expresión artísticas, como son la danza, el dibujo, la escritura, y también son enseñados desde la participación, la convivencia y los juegos didácticos. Cualquier niño que esté interesado en participar en esas actividades es bienvenido, no tiene ningún costo y todos los implementos utilizados en estas actividades son implementados por los docentes y los practicantes que asisten a estas. Yo quería retomar dos cosas que me están dando vuelta a la cabeza, y la primera vez es si aquí les dan, esta fundación les da un certificado de estudios o que pueda demostrar que han tenido un proceso largo, y también el proceso de las votaciones. Ustedes decían que se estaban postulando, pero no sé cómo los muchachos de la localidad se pueden enlistar, pueden hacer ese proceso democrático. ¿Cómo funciona? Sí. Pues de hecho las elecciones se hacen pues en este caso entre la misma no, la misma base, la misma sede. Ajá. Exacto, si la reunión es una reunión regional, es decir, acá en Bogotá junto con otras sedes, pues se escoge en la sede principal, sí, me hago entender. Cuando es una nacional, pues ya se va un poco nivel, sí, en Bogotá. A ver, le ayudo un poquito a Brian. Cuando pues en varias casas, cuando ya hay cierta organización del grupo de niños, entonces seleccionan un líder. Entonces él hace toda su campaña en el territorio donde se mueve, en su sede donde se mueve, y pues como decía antes, democráticamente. Cuando te seleccionan a ti, entonces ya tienes una responsabilidad de representar esa sede, ¿sí? Entonces cuando se hace algo regional, pues cada líder de cada sede se reúnen en un determinado lugar del país. Y pues ahí se llevan a cabo puntos tan importantes como es las celebraciones que hace Creciendo Unidos y toda esta cuestión del trabajo infantil, ¿sí? Nosotros no me acuerdo si de pronto en el 2009, en 2010, Secretaría o el gobierno lanzó una campaña muy fuerte que nos perjudicó mucho, no sé si es importante contarlo ahí. Sí, es claro, que le tomabas una foto al niño trabajando y la subías y rápido el localizador. Y entonces llegaba la policía, llegaba la policía. Nosotros entonces en ese entonces hicimos una reunión regional para mirar qué puntos estratégicos tratamos para poder un poco, ¿cómo es la palabra? A ver, yo creo que sí, para estudiar la problemática y saber qué podemos hacer ahí, ¿no? Porque pues siempre en las sedes había niños trabajadores y muy preocupados por sus familias y todo, y pues incluso sus familias pensaban dejarlos en sus casas de pronto por miedo a que cualquier persona pudiera hacer esto. Sí, pero igual eso generó otro problema, ¿no? Y fue que muchos muchachos que no tenían, digamos, en qué invertir su tiempo, encontraron malos caminos, ¿no? Es que sea como sea, el papel del trabajo en la vida y en la formación del hombre es muy importante. Digamos, el trabajo, primero que todo, da responsabilidad. O sea, el niño tiene que aprender a ser responsable, también le da una cosmovisión más grande del entorno en el que se encuentra, ¿no? Ya que aprende también a entender cómo es la vida, porque no toda su vida va a estar su papá o su mamá que les pueda ayudar, ¿no? Dime tú qué tienes para decir, Yuri. Exactamente eso, Alejandro, como decías, nos muestra realmente la realidad del país, ¿no? Nos muestra que esto, color de rosa, como pensamos a veces cuando somos pequeños y creemos que, bueno, crecer es fácil, salir a conseguir un trabajo es fácil, y pues no, ya con esta iniciativa nos damos cuenta que realmente es complicado y que es mejor poner los pies en la tierra desde joven. No, digamos, para todos los oyentes, digamos, y para cada equipo de trabajo, de pronto ver si es importante resaltar la mirada desde lo popular, ¿no? Porque si vamos a contar la historia de un niño de papi y mami, pues van a ver otra cosa diferente. En cambio, si vemos acá, vamos a ver la realidad social y la degradación de nuestro país, lamentablemente. Claro. Bueno, acá nos acaban de contar que ustedes reciben un certificado que les otorga la fundación, donde se reconoce que ustedes han aprendido algún tipo de labor. ¿Qué labores son las que manejan la fundación? A ver, pues yo hablando de mi experiencia cuando yo llegué a Creciendo Unidos, pues no sabía leer ni nada y pues ya estaba un poquito avanzado para ir al jardín. Entonces pues Creciendo Unidos abrió sus espacios para nivelar un poco la primaria, lo que es las primeras letras, y aprender a escribir para llegar, digamos, a un curso básico como es sexto. Entonces manejaba desde quinto de para abajo. Entonces pues lógicamente me dieron mi certificado para ingresar a una escuela normal.
Claro, y no manejan ningún tipo de programa de música. Sí, claro, en ese entonces como mencionaba antes, Creciendo Unidos abre sus puertas para panería, para sistemas y para diferentes actividades para los jóvenes y también chicos y cosas Y artísticas. esos talleres aún se trabajan. Aún no existen. La fundación de casualidad, no, o bueno, la fundación no ha logrado lograr algún acuerdo con alguna entidad que les permita que al cumplir la mayoría de edad puedan entrar a trabajar a alguna empresa seria o... O sea, tengan ningún convenio con alguna empresa. No, pues yo que sepa, no sabría responderte esa pregunta porque no, la verdad no conozco como esa parte así, pero solamente sé que pues solamente es el conocimiento y pues como te dijera, es un técnico apenas, técnico, entonces tú presentas pues sí, tú efectivamente tu carne y eso, y yo aprendí tal cosa, no sé qué, y pues ingresas a un trabajo normalmente. Vale. ¿Cómo es el proceso para que los niños y las niñas puedan vincularse ¿A Creciendo Unidos? a Creciendo Unidos? Sí. No, pues ¿Y qué tiempo también se tiene presupuesto para los niños? ¿Qué beneficios también les ganan ellos? Si hay alimentación o otras cosas. a ver, como mencionaba antes, Creciendo Unidos para muchos y para muchos que ya hemos pasado por este proceso del delegado y toda esta cuestión que ahorita está mi compañero Brian. Creciendo Unidos, por eso dije antes, es una segunda casa. Entonces, en una casa que encuentras comida, encuentras un plato caliente y alguien que te escuche, alguien que no sé qué. Entonces, sí, como dices tú, pues encuentras alimentación, todo muy normal, pues, una organización organizada y que abre esos espacios para utilizarlos efectivamente. No es algo muy asistencialista. Sí. Entonces pues tiene otras cosas y otros puntos de vista y otros ejes para manejar. ¿Los niños que pertenecen a la fundación no deben pagar ningún precio, ningún valor por vincularse a la fundación? Cuando yo estaba, algunos años, no se pagaba nada, entonces pues teníamos algunos convenios y pues estos convenios cubrían tantos niños y pues porque como que mencioné antes, Creciendo Unidos es una organización no gubernamental, es decir que no está financiada por el gobierno. Entonces pues nosotros nos hemos apoyado de diferentes organizaciones, donaciones y diferentes actividades así. No sé si de pronto estoy errado, pero cuando uno busca información de la fundación por internet, encuentra que la fundación también se dedica a hacer productos en madera. Sí, claro. ¿Sí? Creciendo Unidos, una de las estrategias que busco es que aparte de pues no siempre dar una mirada, sino pues mostrar un producto ante la sociedad y decir que Creciendo Unidos, pues efectivamente sus jóvenes que ya han pasado por este proceso, pues para que sigan en Creciendo Unidos, pero ya ejerciendo su labor como trabajador oficial de 18 años por el Estado. Entonces por eso todos estos talleres y de panadería, de artes, de carpintería, ¿sí? Para no dejar un poco el protagonismo que desde un principio se ejerció, sino que sigan con su misma dinámica, pero ya como jóvenes y como adultos responsables. Bueno, Brian, yo quiero preguntarte más bien, ¿tú qué actividades haces aquí? O sea, ¿qué te gusta hacer acá? ¿Por qué te gusta estar acá? ¿Por qué te gusta? Pues acá estoy en una sede específica, la cual es llamada Casa Escuela. Pues allí nos ayudan a hacer talleres, nos colaboran con tareas, nos hacen refuerzo escolar, entre muchas otras cosas. Tenemos la posibilidad de a veces participar en la casa taller, que es donde el compañero Wilson pues daba a conocer es lo que se hacía allí. Ajá. Pues, y sí, lo que hago allí en este lugar pues es participar. En ese momento soy delegado. De allí pues salen Creciendo Unidos. Está pues arraigada como a unas organizaciones, puede ser, no, organizaciones no, plataformas. En ese momento estamos vinculados en una plataforma llamada Plataforma de Organizaciones Sociales y Populares por el protagonismo de niños, niñas y adolescentes de Colombia. Entonces Creciendo Unidos hace parte de esta plataforma, del cual se enfoca en los derechos de niños, niñas y adolescentes
Y de esta plataforma se sale algo llamado también auditoría social para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Colombia. De esta auditoría se puede decir pues también hace parte no solamente Creciendo Unidos, sino otras organizaciones no gubernamentales y hasta una escuela que queda pues ubicada en sede en Cerro Norte. ¿Y cómo manejan lo de los horarios? Pues estudiar, trabajar. Pero tú estás hablando en la actualidad o... ¿Cómo Porque es que son manejan? dos casos diferentes. Él ahorita está como delegado pues haciendo la misma labor que hacía yo en algunos años y pues yo estoy contándoles un poco mi paso por Creciendo Unidos y todavía estoy en Creciendo Unidos. Vale, pero o sea, nosotros acá en la fundación estamos en contrajornada, es decir, vamos en la mañana a estudiar normalmente y pues llegamos a la tarde a participar en casa escuela en este caso. Y al contrario, los que estudian en la tarde pues van a casa escuela en la mañana. Vale. Y Wilson, aparte de estar acá apoyando la organización, también estudia... Sí, claro, yo en este momento estoy en grado 11, pues ya pues, gracias a Creciendo Unidos no hubiera estado en este año en grado 11. Mi labor en Creciendo Unidos hoy en día es un poco apoyar a las nuevas generaciones en cuestiones de derechos y explicándoles un poco por qué es importante y cuál es el perfil de ser un delegado en Creciendo Unidos. Y pues Creciendo Unidos ha tomado tan fuerte y tan serio el tema de los niños y las niñas y que tomen vocería, pues, ya pues han propuesto diferentes escenarios, tanto públicos y como de acá en Torre. Vale, y ahora que sales de 11, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas dedicar? Pues a ver, ¿cómo te dijera? A ver, pues mi paso por Creciendo Unidos pues ya salió un poco de la mentalidad del niño, ay no, que pues yo cuando sea grande voy a ser bombero o esta cuestión, sino pues ya comienzas a ver una realidad en tu entorno y es decir, no, mira, vienes de un barrio popular y tienes tantas estrategias, tantos recursos y pues que tus recursos son bajos. Sí. Comienzas a mirar o comienzas, o sea, te hablo personalmente, entonces Creciendo Unidos abre sus puertas o sus opciones acá con el equipo de trabajo. Ay no, mira, salió tal opción para la Universidad Nacional, ay, mira, pues mi proyecto de vida se basa en que pues cuando ya termine 11 el otro año pues seguiré ejerciendo en la fundación y ya pues próximamente duraré 2 años. Cuando dure 2 años me iré a Argentina a estudiar allá psicología infantil. Psicología infantil. Vale, muy bien. Están un poco tímidos los muchachos también. Los intimidados. Sí. Son los periodistas. Imagínate. Sí, es que están es que, ¿por qué se pusieron nerviosos? No, uno se centra y se pone serio y no se pierden en la historia. Papel, sí. Sí, eso es. Porque ahorita en el bus sí venían ahí más de guapachosos, ¿no? Guapachosos, dice él. Porque uno al escuchar diferentes puntos de vista, uno ya cambia la mentalidad. Sí, claro, mira, esto es cultura general, ¿sí? Entonces, en todos casos te vas a encontrar desde casos muy graves hasta casos donde dices, wow, o sea, como desde este punto de vista que Hugo Fernández arrancó desde un cementerio hasta lograr lo que hoy en día estamos, ¿sí? Sí, eso también me parece importante destacarlo porque es curioso como una pequeña acción desencadenó todo lo que actualmente es Fundación Creciendo Unidos, ¿no? Porque, bueno, don Álvaro, que más adelante lo tendremos también en el programa, nos comentaba que el señor Hugo Fernández empezó la iniciativa de Fundación Creciendo Unidos enseñándole a los niños a hacer unas escaleras, simplemente unas escaleras para que empezaran a trabajar por su cuenta y no tuvieran que pagar ningún tipo de alquiler. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, ya hablamos un poco de lo que hace Fundación Creciendo Unidos, de el papel de los niños en la sociedad, pero creo que nos hace falta algo muy importante y es que teniendo en cuenta que ya, o sea, estamos pensando en que el trabajo es algo bueno para los niños, ¿qué derechos son los que deberían respetarse entonces para no vulnerar al niño? A ver, pues yo pensaría que pues, todos los derechos son fundamentales, pero hay unos más importantes que otros, ¿no? Pero pues el Estado se empeña en siempre en juzgar, pero más no se ve cómo está cumpliendo su labor y su perfil en Colombia, ¿sí?
Entonces, pues ellos hablan siempre de los derechos fundamentales, que es al derecho a la alimentación, a la educación, a la vida y todas estas cuestiones. Entonces, pues Creciendo Unidos siempre nos dice, siempre nos ha rectificado y decir, venga, ustedes hacen parte de Colombia, los niños trabajadores y de los barrios populares, y decir que tienen tantos derechos y que pues efectivamente tienen que ser respetados. ¿Sí? Sí, en cuanto a lo que mencionamos un poco antes de la campaña que hizo el gobierno para evitar que los niños trabajaran, ¿no? Sí. Ahí es cuando yo creo que empezaremos a hacer una división del trabajo, ¿no? Explotación infantil es muy diferente al trabajo infantil. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era pequeño, yo también pues tuve que trabajar con mi papá, ¿no? Ayudarle de alguna forma. Y sí, no faltó la persona que le decía que lo iba a demandar o que lo iba a denunciar por ponerme a trabajar. Sin embargo, o sea, en sociedades como la nuestra, que hay tantas personas marginadas, que hay tantos pueblos populares, es importante que, no, mejor dicho, no es importante, es necesario que los niños trabajen, porque en el estado que está el país, con un salario mínimo tan pobre, tan prácticamente miserable, sí. O sea, dos cabezas que están aportando al hogar, realmente no sirve de mucho. Sí, claro, mira. A ver, cuando tú estás en una familia y vienes de un barrio popular, entonces cuando los dos papás trabajan, pues uno puede poner para el arriendo y el otro pone para la comida, ¿sí? Entonces, ¿quién cubre los gastos de estudio? ¿Quién cubre los gastos de uniforme? Y el diario, ¿no? Entonces, el campo diario de uno es saber de pronto y mirar otras expectativas y decir, venga, yo no puedo quedarme como un niño, mejor dicho, que tiene todo, que espera todo que le den los padres, sino que siempre mirar otras posibilidades pues buscando otras alternativas, ¿no? Siempre no yéndose por la delincuencia ni por porque siempre el Estado o los medios de comunicación se entiendan, siempre se enfocan en las personas que son inescrupulosas y los jóvenes que siempre en la delincuencia, que no sé qué, que el ICBF, que una cuestión que la otra, y ahí sí dicen ay, no, es que los padres no sé qué, es que los padres no sé qué, pero pues nunca se han sentado con nosotros a mirar esta postura y saber que el trabajo no es digno, ¿no? Sí, claro, el trabajo dignifica. Vamos, Brian. Y pues algo como casual. Hoy justamente estábamos pues sí, yo estaba en el colegio y nos tocaba la asignatura de Economía y Política. Allí nos dieron unos datos de no recuerdo de dónde. Y pues... ¿Quizás la ONU? No. Nos daban ciertos porcentajes de cuánto era... ¿Mundiales? De cuánto era lo que un colombiano, de acuerdo a su salario mínimo, podía gastar. Sí, entonces, libre. exacto, decían algo así que la educación equivalía a un 6%, eso da una equivalencia en pesos, hasta los 640.000, que pues es actualmente el salario mínimo, pues eso da un total como de 100.000 algo, lo que uno puede gastar en educación. Y pues uno mirando esto, creo que es necesario, o sea, frente a esto creo que aún es más necesario que si es posible que toda la gente esté trabajando. Sí, claro. Igual es que, sí, lo que tú dices, el salario mínimo no alcanza ya para nada. O sea, tenemos 120.000 pesos que van destinados a solo transporte con el Transmilenio, básicamente, ¿no? Luego tenemos 250.000 pesos, que es lo que vale un arriendo, más o menos. 300.000. 300.000 pesos, depende del sector también. Bueno, pues pronto un poco apoyando tu idea y la idea de Brian. Es, digamos, actualmente Creciendo Unidos, y yo hago parte del trabajo que se hace los sábados en el 20 de julio. Como bien todos los conocen, el 20 de julio es un lugar muy comercial, y entonces ahí encuentran todavía niños trabajadores. Entonces, pues ellos nos comentan un poco y a ellos les quedan supremamente toda la semana para el estudio y y los sábados y los domingos y los viernes ayudarles en la plaza pues a los familiares, a sus abuelos y demás. Entonces ellos nos explicaban un poco y decir que, o sea, con este trabajo informal, porque pues eso es manufacturación, y nos explican que, o sea, que hoy en día las leyes que están nuevas que han sacado y con toda esta cuestión del país, más niños van a seguir trabajando y va a crecer más la población. ¿Por qué? Porque esta cuestión del paro y todas esas cuestiones que degradan al país y que ponen en duda el manejo del Estado frente a pues, esta situación que se está viviendo hoy en día, ¿no? Es un poco contextualizando
a los oyentes. Vale. No, pues aportar para ya finalizar. Pues quería decir que pues a los oyentes y a los demás niños y niñas que se acerquen a la fundación, ya que es una experiencia donde pues aparte de que tienes otra familia, también abres un poco tu mente a la cultura general y te das cuenta de la realidad del país y cómo debemos estar preparados, ¿no? Porque pues es un manual invisible donde te dicen las diferentes opciones que tiene la vida y que pues el trabajo además dignifica, ¿no? Y habla toda esta cuestión del trabajo. Vale, para cualquier contacto con la fundación, ¿cómo podemos contactar con la fundación? No, yo creo que más adelante en la entrevista con Álvaro ya puedes contactar. Vale, Y listo. pues bueno, muchas gracias a Wilson y a Brian por haber venido, por habernos prestado su tiempo, habernos explicado una perspectiva diferente ya sobre el trabajo infantil, ya que pues muchos, como habíamos dicho antes, asociamos el trabajo infantil con la explotación. Y bueno, ya viendo esto cambia mucho nuestra perspectiva, bueno, no la mía. Porque todos somos colombianos y pues nuestros ancestros entonces trabajan desde muy pequeños y pues... Sí, claro, es nuestra tradición, ¿no? Sí, El colombiano rebuscado. No es tema viejo, sino es tema nuevo y que todavía se debe todavía de conocer mirando desde ese punto de vista. Claro. Vale, muchachos, muchas gracias. Igual seguiremos pendientes. Trataremos de estar un poco más inmersos en las actividades que realiza la fundación. Muchas gracias. Sí, muchas gracias.